Muy buenas noches, muy amable por acompañarme. Ya van más de 90 personas y espérenme en un segundo. Ustedes saben que desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos estado haciendo una investigación sobre estos temas de la vacuna, de lo que está pasando y bueno, eso nos está generando muchas dificultades. Yo en lo personal tengo una gran crítica hacia el gobierno nacional. Nosotros tenemos los peores números de esta pandemia. Si ustedes sacan las cuentas por millón de habitantes, Colombia está muy alto, muy mal. Tenemos 45.000 muertos. Es posible que a finales de febrero tengamos 60.000 muertos y es posible que en diciembre estemos sobre más de 100.000 muertos. Entonces es muy dramático lo que está pasando. Los hospitales, ustedes se están dando cuenta, y estamos dentro de ese proceso. Por eso quise hacer este live y sobre el tema de lo de las vacunas. ¿Cuándo van a llegar? Obviamente, lo del gobierno, pero la gran pregunta es si la gente se va a vacunar o no. Como ustedes saben, las teorías conspirativas eh, están a boga. La gente dice que le van a meter un chip, la gente dice que eso va a traer cáncer, etcétera. Entonces hay muchas dificultades frente a las vacunas y todo eso es lo que vamos a intentar solucionar. Yo en todo caso, pues yo me voy a mandar a vacunar inicialmente, apenas salga y apenas pueda, porque voy a estar entre los últimos grupos de vacunación debido a mi edad. Chivo, doctor Felipe, ¿cómo vamos? Buenas noches, Ariel. Buenas noches a todos los que se conectan. Mil gracias por aceptar la invitación. El doctor Felipe Lovelo lo había presentado ya, médico epidemiólogo, el colombiano, vive en Estados Unidos. Me acompañó durante varios programas cuando estuve en Semana. Ahora que voy a tener otro espacio en Canal Capital, ustedes vieron la promo que salió hoy ya. Tal vez haga el primero o segundo programa con él, seguramente, por todo lo que está pasando. Así que le quiero agradecer, doctor Lovelo, muy amable por acompañarme. Con gusto. Siempre me alegra poder hablar de este tema porque obviamente, como mencionabas, la educación va a ser clave en los próximos meses. Y hay una cosa, doctor, mire, yo quiero hablar con usted, ya hay más de 100 personas conectadas, yo quiero hablar con usted tres temas. Y el primer tema es vacuna, aplicación de la vacuna. Le voy a hacer preguntas demasiado estúpidas, pero pues todas estas corrientes de teorías conspirativas pues me obligan a hacérselas, entonces las quiero hacer directamente. Después vamos a hablar de cómo está Colombia, el balance realmente, usted me dirá si no, ahora me lo dirá, pero creo que el balance es terriblemente negativo para Colombia. 45.000 muertos, 60.000 a finales de febrero, 2 millones de contagiados, con la cuarentena más larga, con una economía totalmente destruida. Entonces el balance es muy negativo, pero no sé si yo estoy siendo muy crítico con el gobierno. Y lo tercero es este tema de la adquisición de las vacunas y que Colombia sí las tenía, que no las tenía. Entonces quisiera abordar esos temas y hagamos una cosa de 10 minutos por tema para no aburrir al público que ya se está conectando, vamos a 125 personas, y lo hacemos. ¿Le parece, doctor Lovelo? Bien, súper. Doctor, hay una cosa sobre este tema de las vacunas y hay tres posiciones. La primera posición es que la gente no debería vacunarse porque son unas vacunas, entre comillas, experimentales. En el mejor de los casos hay que esperar 5 años. No estamos seguros de los efectos secundarios. Entonces hay gente que dice, igual el virus está mutando, como efectivamente está mutando, y seguramente esa vacuna va a ser ineficiente en un virus como haya mutado en un año. Entonces hay una gente que dice, mire, eso no se debe vacunar, porque eso no sirve. O sea, está comprobado que hay que esperar 5 años. Primera posición. Segunda posición, eso va a modificar el ADN de las personas. Hemos escuchado a algunos, digamos, especialistas que a mí me sorprende, pero dicen van a modificar el ADN, es una vacuna muy peligrosa y si eso tiene efectos secundarios no hay cómo curarlo. Y luego ya viene lo más extremo, que son todas estas teorías conspirativas que hablan de un chip, que hablan que esto es para controlar. De todo eso, ¿qué es cierto, qué no es cierto, hasta dónde hay que temer, hasta dónde no? ¿Cuál es su posición? Bueno, esas tres teorías, poco o nada, es cierto.
Empecemos por la última, el chip. A las personas no hay que ponerle un chip porque todos cargamos un celular en el bolsillo que básicamente hace todo lo que supuestamente ese chip hace. Pues no tiene ningún asidero y tampoco hay que darle demasiado oxígeno a esa teoría del chip. A la teoría del RNA mensajero, que es probablemente la más peligrosa en el sentido de lo que hablan unas personas, tampoco tiene ningún asidero científico. El RNA mensajero entra a las células y las células empiezan a replicar la proteína espiga del virus. Eso es lo que va en la vacuna. El RNA mensajero, la información genética de la proteína espiga, que es la forma en la que entran el coronavirus a la célula cuando nos infectamos. Cuando esa información genética es replicada por nuestras propias células, lo que pasa es que el sistema inmune entonces la puede identificar en el futuro, estar protegido por esa memoria inmunológica cuando estemos realmente expuestos al virus. Y ese RNA mensajero desaparece. El RNA mensajero no entra en la célula, no cambia el ADN. El doctor Frieden, que fuera el director pasado del CDC, lo explica de una manera elegante y yo siempre utilizo esa analogía. Esta vacuna es como mandar un email a las células con la información genética, repito, de esa proteína espiga, pero luego ese email desaparece. Ese email sería entonces como un mensaje de Snapchat. Ese email desaparece, no entra en la célula, digamos, no entra al núcleo, no cambia el ADN, no tiene ningún propósito distinto a dar la información genética para que se replique esa proteína espiga y esa sea presentada a las células T y al resto del sistema inmune. Entonces, esa es la segunda teoría. Y la primera teoría, en términos de que hay que esperar, pues esa es una teoría muy peligrosa y básicamente lo que está haciendo la gente entre esperar a ponerse la vacuna es una dicotomía que es simple, es usted no se pone la vacuna, entonces está decidiendo contraer el virus, porque este virus no va a parar de infectar personas hasta que termine de haber personas que no hayan estado expuestas. Entonces esa es la decisión que las personas tienen que tomar. ¿Se pone la vacuna o admite que usted va eventualmente a exponerse al virus y correr las consecuencias de esa exposición? Que sabemos esas consecuencias pueden ser bastante graves en un grupo importante de personas. En la mayoría de personas jóvenes tal vez no es tan grave, pero eso, lo hablamos en los programas anteriores, es jugar a la ruleta rusa. Yo, desde mi punto de vista y mi recomendación tanto médica como de salud poblacional, no esperaría, porque claramente, y los datos empiezan a mostrar esto, las variantes que se puedan encontrar, que son preocupantes, probablemente esas variantes sí vamos a estar protegidos en un alto porcentaje con esta vacuna actual. Por lo mismo que ya le expliqué, la vacuna presenta toda la información genética de la proteína espiga. Y así haya cambios pequeños en esa proteína espiga, el resto de la información genética de esa proteína no cambia y nuestro sistema inmune va a poder reconocer esa proteína. La única razón por la cual no podría ser efectiva esa vacuna es si esa proteína cambia totalmente su información genética y para eso se necesitarían décadas o incluso yo creo que eso no es posible. Así que esperar, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Otro que asumir que usted va a contraer el virus. Hay una cosa, doctor Lovelo, ya para toda la gente que nos está escribiendo desde Buenos Aires, he visto desde Buenos Aires Marta, alguien estaba desde la Guajira también, etcétera. Pero hay una pregunta, una contrapregunta que le quiero hacer. Usted se mandó a colocar las vacunas, lo vi en la foto. La pregunta es, ¿usted cuál vacuna se mandó a colocar? Porque pareciera que no todo es lo mismo. Y yo lo que siento es que, por ejemplo, el doctor Fauci, Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, se mandaban a colocar la vacuna de Moderna y no las otras. Entonces, ¿qué tan diferente es? Ayer veíamos que la de China
tiene una inmunidad apenas del 53%, muy mal les fue. Hay otras que son más baratas, pero la de Oxford ha parado 3 veces la investigación, dicen, uy, esa como que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay grandes diferencias o no hay grandes diferencias? Y si usted, esto que voy a decir además es peligrosísimo, porque además pues somos personas, yo soy persona pública, pero si usted tuviera que escoger cuál se coloca, cuáles se coloca o cuáles no. Bueno, empecemos por, digamos, la similitud de las vacunas. La vacuna de Moderna y de Pfizer utilizan la misma tecnología, que es una plataforma de RNA mensajero, y los estudios mostraron que tiene un perfil de seguridad muy similar y un perfil de efectividad también muy similar, por encima del 90, incluso 95% de proteger las personas que la recibimos de enfermedad grave, es decir, hospitalización y muerte. Entonces, en ese sentido, no hay mucha diferencia entre la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Las personas dicen, bueno, ¿cómo fue posible desarrollar esa vacuna tan rápidamente, en menos de un año, cuando usualmente se demora 5 a 10 años? Bueno, por varias razones. Primero, porque estamos utilizando esa tecnología del RNA mensajero, ya llevaba décadas, más de 10 años en el proceso. Y afortunadamente pudimos aprovechar todo esa investigación y desarrollo que llevaba durante varias décadas para, en este caso, poderla aplicar al coronavirus. También yo creo que hay algo de suerte, porque los otros coronavirus no lograron desarrollar vacunas efectivas. Y probablemente también hay un tema económico del punto de vista de que, al ser una pandemia, los laboratorios, las farmacéuticas mundiales tienen digamos, un incentivo extra saben que les van a pagar las vacunas. Muchas veces las drogas y las vacunas no logran ser desarrolladas porque hay lo que llamamos enfermedades huérfanas o enfermedades que tal vez son muy pocas personas las que las sufren, y el costo de desarrollar una vacuna o una droga es muy alto, y obviamente las farmacéuticas quieren recuperar ese costo, por lo menos salir a un costo neutro. Entonces, por esas razones, hemos visto un desarrollo actual importante y además la colaboración a nivel mundial desde el punto de vista de los científicos. Ahora, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que no está aprobada todavía por la FDA en Estados Unidos, tiene un mecanismo de acción utiliza una plataforma un poco diferente, una plataforma de un adenovirus, que es un virus que normalmente estamos expuestos, que ocasiona digamos que un catarro normal, y por medio de ese vehículo lleva la proteína espiga, la información genética de esa proteína espiga a la célula para, repito, que haya ese proceso de inmunidad. Digamos que los datos que se han visto hasta ahora publicados muestran una efectividad alta, no tan alta como la de Pfizer y la de Moderna, pero sigue siendo una efectividad alta. Lo que pasa es que ha habido algunas preguntas acerca de la calidad en la forma en la que se estudió en esa fase 3, la cantidad de dosis que se estudió, si eso realmente estaba planeado de la forma en la que hicieron media dosis antes y luego una dosis completa después. Así que todavía existen algunas preguntas y por eso la FDA no la ha aprobado todavía. Y luego existen otras vacunas, Johnson & Johnson, la vacuna que viene de Novavax, la que desarrollaron en China, que tiene los datos que hemos visto hasta ahora, como usted menciona, una efectividad, la de China, mucho menor, y que todavía no sabemos acerca de la de Johnson & Johnson, porque todavía están en el estudio. Así que probablemente ahorita no hay mucho que escoger. En Estados Unidos hay 2 opciones, pero las 2 opciones funcionan igual y fueron desarrolladas de la misma manera. Realmente la importancia de tener varias distintas formas de desarrollar la vacuna va a ser importante en el punto de vista logístico. Como usted sabe, la de Pfizer necesita una congelación muy alta y requiere una logística muy complicada que probablemente solo esté disponible en ciudades grandes, en hospitales. Eso no se puede hacer a nivel rural.
la vacuna del Instituto de Suero de la India, otras vacunas que están siendo desarrolladas, la de Oxford AstraZeneca, tiene unos requerimientos menores de congelación, requerimientos logísticos, que probablemente vaya a ser utilizada en situaciones distintas, zonas rurales, sitios que sean más difíciles de llegar. Así que no es tanto escoger o no, sino logísticamente para una ciudad o para una comunidad, cuál es la mejor la opción dado los requerimientos que se tienen de estas vacunas. ¿Y usted se colocó la de Pfizer o la de Moderna? La de Pfizer porque fue la que llegó a mi hospital en Kaiser Permanente, esa fue la que salió primero. Y realmente nosotros no nos dan una opción. No, de hecho, No si usted quiere ponerse la de Pfizer, la de Moderna, y usted está, digamos que destinado para la de Pfizer, eso no se puede hacer ahí mismo, porque la logística de estas vacunas requiere que cierta cantidad de dosis sea sacada el mismo día, sea reconstituida, o sea, hay que hacer una cita previa. Eso no es tan fácil como decir, póngame una, póngame la otra. Así que si usted pierde su turno, tiene que esperar días, semanas, para volver a vacunarse si usted quiere un producto distinto. Y obviamente es un riesgo que yo no correría. A ver, Doc, ¿y la de Oxford se la pondría? La FDA no la ha aprobado y hasta que yo no vea unos datos conclusivos desde el punto de vista de si no hubo errores en esa fase 3 del estudio y datos concluyentes que me digan a mí que hay un adecuado perfil de efectividad, por ahora no me la pondría. Ahora, el gobierno de Inglaterra ya la aprobó, pero usted tiene que entender que hay una razón adicional por la cual ellos la aprobaron tan rápidamente. Y es que en Inglaterra hay ahorita un crecimiento explosivo del virus por la nueva variante. Y ellos tomaron la decisión de tenemos que vacunar rápidamente a la mayor cantidad posible de personas porque esta variante está explotando y por eso tomaron la decisión de aprobar la de Oxford desde un punto de vista de los datos que tenían, y también tomaron la decisión de probablemente dilatar la segunda dosis de las dosis que tienen de Pfizer para maximizar la inmunización de la mayor cantidad de personas, por lo menos con la primera dosis, con la idea de poder proteger, así sea parcialmente, a un porcentaje mayor de la población, porque ellos están muy preocupados por lo que han visto con la variante. Así que hay decisiones, digamos, desde el punto de vista de salud pública que son un experimento, porque la vacuna de Pfizer está diseñada para ponerse usted la segunda dosis en 21 días. Probablemente no haya un riesgo si usted se la pone en 60 o 90 días, pero eso no se ha estudiado y usted no lo puede saber. Y desde ese punto de vista, Inglaterra está corriendo un riesgo importante. Un riesgo de que la efectividad no sea 95%, sino sea menor. Hay algunos virólogos que dicen que tal vez incluso la efectividad puede ser mayor al dejar más tiempo entre la aplicación de la primera y la segunda, pero no lo sabemos, eso no se ha estudiado. Así que eso es un riesgo que ellos están corriendo. Ya, hay una última cosa sobre esto para pasar a lo otro, y es que lo que leí, usted es el experto, no yo, pero lo que leí es que el temor de dilatar la segunda dosis de la vacuna es que el virus adquiera cierta fortaleza que después esa vacuna, o sea, Inglaterra puede estar incubando un coronavirus, una COVID-19 mucho más violenta en algunos meses de la que es actualmente. ¿Ese riesgo existe? Sí, ese riesgo existe, pero ese riesgo existe independientemente de las vacunas. Es lo que se llama presión inmunológica, y es que hay, en este caso, si usted tiene una población importante de la un porcentaje importante de la población que tiene cierto nivel de inmunidad, lo que está haciendo es que le está haciendo las cosas un poco más difíciles, pero no imposibles al virus. Y en ese sentido, los virus, como sabemos, todos los virus, al replicarse millones de veces cada vez que hay una infección nueva, tienen posibilidades de mutación. Y una inmunidad parcial teóricamente puede aumentar el riesgo de mutaciones. Mutaciones que ya existen, pero aumentar la velocidad, por ejemplo, de esas mutaciones. Nadie lo puede saber. La mayoría de los coronavirus, de hecho, mutan para tener menor capacidad de infección.
los coronavirus distintos a los que hemos estado expuestos durante años han mutado para mal del virus. Este coronavirus lamentablemente está mutando con características que, por ejemplo, lo hacen más contagioso en esta variante de Inglaterra, de Sudáfrica, y eso es preocupante porque digamos que hace una situación mucho más difícil desde el punto de vista del manejo de la pandemia si tiene una 50 o 70% mayor riesgo de infección. Doctor, ahí me están preguntando por la vacuna rusa, la Sputnik y la China, pero quiero pasar al segundo tema por tiempo, y es la situación de Colombia. Mire, a ver, yo le resumo esto. Nosotros vivimos el primer pico, su modelo epidemiológico que lo mostramos en el programa de semana fue perfecto. Usted dijo, nunca vamos a estar por encima de 400 muertos, pero vamos a tener varias semanas con más de 300, 350. Va a ser doloroso, va a ser larguito, pero no van a ser miles. Y efectivamente su modelo epidemiológico le pegó. Yo lo reconocí la vez pasada en un texto que escribí, le pegó y fue totalmente acertado. Ahí vino un proceso de relajación muy grande, e incluso cuando Europa comenzó y Estados Unidos, pues comenzaron a deteriorarse, muchos dijeron, bueno, eso es el invierno, eso es normal, se juntaron todas las gripas, pero bueno, esto es un país tropical, Colombia, esto aquí pues la gente es muy joven, esto no es Italia, así que pues eso no lo vamos a tener, el segundo pico va a ser como el primero, pero no más, eso ya está mejorando. Y luego llegó 7 de diciembre, el día de las velitas, y esto colapsó totalmente. La situación que hoy tenemos en Medellín, en Cali, aquí en Bogotá es dramática. Conozco varias personas que durante 2 o 3 días han estado buscando camas de UCI y no les han dado. O sea, esto ya está en un nivel muy complejo. Y nadie entiende, nadie entiende. No pudimos ampliar las UCIs porque no hay intensivistas, no porque no tengamos ventiladores. Eso no es solo ventiladores. Y estamos en una situación. Y lo que se ha dicho hasta hoy son 2 cosas. Uno, la alcaldesa de Bogotá, basado en varios epidemiólogos que han dicho lo mismo, esto no es normal, ya debería estar bajando el número de casos si el efecto era diciembre, y esto no está bajando. Tal vez esté la cepa de Sudáfrica o de Inglaterra y no nos hayamos dado cuenta, y esto está grave, y esto va a durar grave 2 meses. Y lo otro es este pico. Estamos en el pico, pero no sabemos cuándo acaba. Estamos subiendo y el sistema sanitario está en mucho estrés en este momento. En México está igual. ¿Cuál es el balance suyo que tiene sobre Colombia y qué es lo que está pasando? ¿Es posible, sin saber aún científicamente, prever que ya está la nueva variante de ese virus? Sí, todas esas son buenas preguntas y lo que yo pienso es que es probable que la nueva variante o la variante de Inglaterra, porque repito, hay varias variantes. Hay la de Sudáfrica, hay una de Brasil, hay muchas mutaciones, hay 10.000 mutaciones o más que se han reportado de este virus, pero la que nos preocupa en este momento son unas cuantas que tienen una capacidad de contagio más alta y es probable porque ya muchos países lo han reportado, incluso países de la región, creo que hoy vi que la reportaron en Ecuador, y eso depende mucho de qué tan buen sistema de vigilancia genética de virus tenga un país. Inglaterra tiene el mejor sistema de vigilancia y por eso ellos la descubrieron lo más temprano en septiembre. Estados Unidos tiene un sistema terrible y por eso hasta ahora se ha identificado, pero en un porcentaje bajo, no en todos los estados, pero más de, o sea, muchos países la han identificado y sabemos que por los patrones de viaje de las personas puede haber situaciones en donde se trae esa nueva variante y hay un brote infeccioso. Así que es probable, pero hasta que no se identifique por el Instituto Nacional de Salud, que sé que han aumentado la vigilancia epidemiológica genética y de hecho ya lo hacían desde antes, pues no podemos decir con certeza. Ahora bien, digamos que la correlación entre esta nueva variante y lo que se está viendo epidemiológicamente en Bogotá o en Colombia, yo no creo, sinceramente, que la aceleración que se está viendo, este segundo
este segundo resurgimiento de virus sea principalmente dado por esta variante. Por varias razones, pero principalmente porque no se ha identificado y segundo porque en ningún otro país, independientemente de Inglaterra, Irlanda, eso ha sido demostrado. Lo que sí está demostrado es que el comportamiento de las personas en Colombia durante los últimos 6 semanas, 8 semanas, se ha relajado bastante. Ha habido, obviamente, reuniones familiares, las fechas de fiestas, y eso ha sido durante un mes o 6 semanas. No es una cosa de una reunión de un día. Y probablemente esa es la principal razón por la cual estamos viendo este resurgimiento. ¿Qué tan alto va a ser ese pico y qué tan largo va a ser ese proceso? Es difícil saberlo y los modelos hablan de que tal vez para febrero o marzo ya se empieza a ver una baja sostenida en las hospitalizaciones, en las muertes. Pero hay un problema muy grave que vive Colombia, pero también vive Estados Unidos y la mayoría de los países. Es que después de ese pico, y lo hablamos hace varios meses cuando estuvimos en el programa, después de ese pico no se bajó a como bajó Italia o España, a cerca de la línea basal. En Colombia solo bajamos más o menos la mitad de esa montaña y seguimos en un estado plató y volvimos a subir. Una meseta alta. Correcto, que fue lo que dijimos que probablemente iba a pasar porque el comportamiento de la gente es lo que hace que funcione de esa manera. Y sabemos que en Colombia, por más de que la gente quiera quedarse en la casa, quiera aislarse, un porcentaje muy alto de la población vive en la pobreza y no lo puede hacer. Y era, digamos que, preveíble saber que no íbamos a bajar completamente, sino que iba a ser una meseta alta. Y algo similar es lo que estamos viendo en muchos países. Así que probablemente la cantidad de muertes va a ser más alta en este segundo pico, no solo porque la infección viene subiendo y viene acelerada, sino porque ya llevamos varios meses en donde los sistemas de salud están estresados, en donde hay dificultad de tener especialistas, drogas. O sea, por una serie de factores, probablemente la mortalidad pase más alta de lo que tuvimos en el pico inicial. ¿Qué tan alta? Yo creo que es factible que llegue a 500 o 600, pero eso va a depender mucho de lo que hace la gente al escuchar todas estas noticias. Y lo que pasa en esta situación es que a medida que la gente sabe y va escuchando el noticiero que hay más casos, pues empiezan a tomar más recomendaciones de precaución. Así que eso es lo que yo pienso que puede pasar en este segundo pico. Eso significa que digamos, lo que algunos alcaldes han dicho es que vienen 2 semanas muy duras, esta que estamos asistando, la siguiente, 2 semanas pesadísimas, y a partir de ahí sería esperable una baja. Su cálculo es que no pueden ser 2, sino 3 o 4 semanas de mucho estrés. Sí, pero obviamente eso tiene, lo hemos hablado antes, los relojes de la epidemia son distintos en cada ciudad. Por muchos factores, qué porcentaje de la población se infectó antes, cuál es la capacidad del sistema de salud, cómo se comporta la gente, el clima, cuántas reuniones dentro hay, si hay un partido de fútbol o no. Así que es difícil hacer una generalización acerca de un país entero, pero es probable que este pico va a durar varias semanas más y no solo 1 o 2 semanas. Basado en el aumento de casos y en la tendencia epidemiológica que se ve. Si usted mira en Estados Unidos, el tercer pico, que es lo que estamos actualmente, por lo menos en Atlanta, que hemos tenido 3 picos, nosotros llevamos en aumento desde mediados de octubre. Y probablemente vamos a seguir aumentando hasta finales de enero, o incluso más. Y obviamente las hospitalizaciones y las muertes llevan 3, 4 semanas más después de eso. Es difícil hacer un paralelo 100% de lo que está pasando en Colombia y en Estados Unidos, pero es relativamente similar en términos de cuánto puede durar ese aumento en los casos. No es una cosa que va a acabarse rápidamente, creo yo. Lo que, doctor Lovelo, usted es el especialista, no yo, pero lo que todo parece indicar es que cuando los casos comienzan a bajar, eso se refleja hasta las 2 semanas en el sistema de hospitalización, porque una hospitalización dura más o menos 14 días, 15 días.
Entonces, si los casos comenzaran a bajar en 2 semanas en Colombia, hasta dentro de 4, es que empezaríamos a ver, digamos, el nivel de baja en el tema sanitario. Yo le quiero hacer una pregunta, y yo sé que usted no le gusta meterse en estos temas, usted verá cómo me responde, pero es sobre el manejo que ha tenido el gobierno de esta crisis. Es decir, yo lo dije, el manejo se hizo bien en marzo, abril, mayo, junio del año pasado. El virus se ralentizó, no tuvimos la crisis de Italia. En el primer pico fue duro, pero no tuvimos la crisis de España. Eh, eh, pero pues ya con 45.000 muertos, 60.000 a febrero, 100.000 o 110.000 a final de año. 110.000 es una ciudad como en Colombia, 2 millones de contagiados, una crisis económica que le impide a la gente encerrarse. Uno dice, no, pues el manejo del gobierno fue totalmente malo. O sea, no hay cómo decir que fue bueno, así haya aumentado las UCIs, así. Esa es mi posición hoy, viendo los datos. Si uno saca la cuenta, porque uno mira los países con mayor cantidad de contagiados y muertos, y ahí está Colombia, quinto, sexto, pero saque eso por millón de habitantes. O sea, Colombia está muy alto. Entonces, ¿usted qué evaluación hace? La evaluación mía es totalmente negativa. Pero usted qué Bueno, evaluación. digamos que claramente no ha sido el manejo en general de esta pandemia en ningún país de Occidente ha sido bueno. Si usted mira, realmente los países que han manejado esta pandemia de la mejor manera son los países de Asia, Nueva Zelanda, aunque es una isla, países que ya han tenido que lidiar con pandemias de virus infecciosos respiratorios fuertes y que tuvieron, digamos que ese susto y se prepararon y además son países organizados, etc. Desde un punto de vista de manejo de la infección y la pandemia en Colombia, si usted mira en términos de muertes por millón, en términos de hospitalizaciones, en términos de casos, pues Colombia no es el peor tal vez son Perú, Ecuador, México, Brasil, no somos los peores de la región, pero tampoco somos los mejores. Cuando usted hace un análisis de qué se hubiera podido hacer mejor, claramente hay una interconexión, y usted lo ha mencionado, entre el manejo de salud pública y el manejo económico que se le da a una crisis como la que se dio. Y yo creo que el manejo en salud pública, lo que ha podido hacer el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, ha sido adecuado y ha sido basado en la evidencia y han tenido, digamos que un manejo de toma de decisiones adecuado. Pero desde un punto de vista económico, tal vez no ha sido el mejor, porque no se ha logrado, digamos que, afrontar cuáles son las ramificaciones de decirle a un país que tiene que encerrarse durante 3 meses, y especialmente en un país como Colombia. Y el virus lo que hace, y lo hemos hablado en charlas anteriores, lo que hace es exponer esas incongruencias y exponer décadas de malos manejos y corrupción, por ejemplo, en el ámbito de la salud en el país, en donde teníamos una muy mala preparación, en donde además hay un alto nivel de pobreza, hay un alto nivel de enfermedades crónicas que hacen que más personas estén a riesgo de morirse. Así que no es una cosa unifactorial, pero si tuviéramos que ponerle, no sé, una nota, tal vez un 3 de una escala de 1 a 5. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que no se han hecho bien, pero no es solamente este gobierno. Hay que entender que estamos pagando los platos rotos de décadas de malos manejos y corrupción en todos los ámbitos del país, no solo en el ámbito de la salud pública. Pero particularmente en la salud, que se la han robado toda. Doctor Lovelo, yo quiero hacerle 2 últimas preguntas. Primero, en el tercer tema sobre la vacuna. Aquí hay 2 posiciones. Entonces, una cantidad de expertos dicen, mire, ese tema de las vacunas es complejo, pues, porque los países que pusieron plata, donde están los laboratorios, como Estados Unidos, pues compró todo. Y eso, pues, en el tercer mundo, eso es muy difícil que lleguen las vacunas, eso no es tan fácil, eso es complicado.
Entonces eso no es solo ineficiencia de la administración de Iván Duque. Eso dice un grupo. Otro grupo, digamos, en el que estoy yo, que yo, digamos, yo soy politólogo, no soy epidemiólogo, yo digo, hombre, eso, el lobby existe, el poder político existe, y usted puede hacer lobby para comprar vacunas, pues como se hace lobby para comprar petróleo, oro, eso es lo que pasa normalmente. Y lo cierto es que hoy Chile vacuna, que hoy Argentina vacuna, así sea con la rusa también, pero vacuna, Costa Rica está vacunando, México ya tiene 4 cargamentos, México hoy también tuvo 1.400 muertos, una cifra brutal. Entonces, uno dice, y ya hoy comienzan a surgir cosas, el gobierno anunció unos contratos, pero no eran contratos, eran preacuerdos. Todo parece indicar que como Colombia tiene una forma de contratación tan difícil, mucha gente dijo yo en eso no me meto a contratar a ese precio porque después me meten a la cárcel. Otros dicen que era difícil. ¿Usted cómo evalúa la gestión del gobierno en la compra de vacunas? Teniendo estas dos posiciones, alguien que dice eso es un tema de otro nivel, Colombia no tenía cómo jugar ahí, y otros que dicen no, o sea, efectivamente a Colombia le faltó agilidad. Desde un punto de vista, obviamente, de salud pública, que es como yo lo veo, y entendiendo las dificultades que hay de competir contra 200 países que están en la misma situación y todos quieren la mayor cantidad de vacunas para ayer, los anuncios que ha hecho el gobierno de la cantidad de vacunas y la diversificación del portafolio de vacunas me han parecido adecuados. ¿Por qué? Porque hace una compra, unos acuerdos para distintos tipos de vacunas, porque sabemos que Colombia, por su variabilidad geográfica y logística, va a tener que utilizar vacunas, no solamente la de Pfizer. Y segundo, la cantidad de vacunas que se han anunciado, dependiendo de si realmente llegan o no y cuándo llegan, es adecuada para por lo menos llegar a un alto nivel de inmunización si la gente logra, digamos, tomar esa decisión de vacunarse, si no le tiene miedo a la vacuna, que no debería tenerle miedo. Ahora, ¿qué tan rápido se hace ese proceso? No estoy muy seguro, porque no estoy al tanto de, digamos que la parte específica de los contratos. Desde mi punto de vista, lo que se debe hacer en este momento hasta que llegue la vacuna es fortalecer a un nivel máximo la capacidad logística para, una vez lleguen las vacunas, lo más rápidamente posible distribuirlas y ponerlas en los brazos de los colombianos, que es en lo que ha fallado gravemente Estados Unidos y la mayoría de los países, exceptuando tal vez Israel, que sí lleva un paso elevado de vacunación, pero porque ellos tienen una organización mucho más alta de la que tienen muchos países. Es un país pequeño, solamente 9 millones de personas, densamente poblado. Así que este tema de las vacunas y qué tan rápido se vacuna al 60% de la población tiene que evaluarse realmente en 6 meses. Que no seamos los primeros en Latinoamérica, a mí no me preocuparía mucho si tenemos una capacidad logística para llegar a vacunar 150,000 personas al día, que es lo que vamos a necesitar para poder vacunar 70%, 80% de la población en 6 meses. Pero si perdemos tiempo ahora y no se hace la logística adecuada y además somos los últimos en recibir las vacunas, obviamente ahí sí se va a perder tiempo en un momento en donde hay alta mortalidad. Esa mortalidad no va a disminuir hasta que no haya un porcentaje alto de las personas mayores de edad con vacunación. Esa mortalidad no se va a disminuir por la vacuna, sino hasta meses después de que empiece la vacunación. Pero si en Colombia empezamos con 150,000 la primera y la segunda semana, eso es un tema logístico que estaría bien manejado. Si empezamos como lleva Argentina y México, que son 1,000 o 2,000 o 5,000 al día, pues eso no sirve de mucho. Podrán decir desde un punto de vista de mensaje que ya empezamos a vacunar, pero eso no tiene un impacto epidemiológico importante hasta que no sea un número muchísimo más grande. Y esa extrapolación de 150,000 lo hago basado en lo que está haciendo Israel y lo que debería estar haciendo Estados Unidos, que debería estar vacunando 1,500,000, 1,000,000 al menos de personas al día. Doctor, una última pregunta. La gente está preguntando muchas cosas, pero ya se nos está acabando el tiempo y es una pregunta compleja. Perdóneme hacérsela porque pues usted, digamos, yo sé que no les gusta responder este tipo de preguntas, pero ¿cuándo habrá luz al final del túnel? O sea, esta pesadilla
si yo veo el cronograma que hizo el ministro ayer en Colombia, él más o menos decía que marzo, abril y mayo estarían llegando las principales vacunas, abril, mayo y junio estarían vacunando la mayor cantidad de gente. Y el cronograma de él daba hasta diciembre del 2021, o sea, él más o menos daba por hecho que este año se iba a lograr inmunidad de rebaño. Es más o menos lo que yo le entendí en el gráfico que hizo. ¿Cuándo habrá? ¿Cuándo habrá luz al final del túnel? ¿Cuál es el cálculo suyo? Pues depende mucho de la logística. Usted mira en Estados Unidos el anuncio de los que manejan el proceso de vacunación fue que en diciembre íbamos a tener 20 millones de vacunados y tuvimos 1 millón. Luego cambiaron el mensaje y es, no, 20 millones de vacunas disponibles o que se han llevado a los sitios en la vacunación, pero realmente lo que importa no es si la vacuna llegó al país o si está en el congelador, lo que importa es si está en los brazos de los colombianos y por eso le digo que la logística es la que va a determinar cuándo llegamos a esa inmunidad de rebaño. Si estamos vacunando 100.000 personas o 150.000 personas al día, ese cronograma que mostró el ministro de un proceso de más o menos 6 meses para llegar a 70% de la población, pues será lógico y será una meta lograble. Pero si la logística no está preparada, es decir, los recursos sobre todo no están preparados, si en este momento el gobierno no está movilizando un porcentaje, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de ámbitos distintos a los prestadores de salud para lograr esa vacunación, eso no se va a lograr. Porque digamos que la cantidad de personas, el esfuerzo que se necesita hacer para llegar a ese número de vacunas es algo que nunca se ha probado en Colombia ni en ningún país. Así que eso depende, la respuesta depende de la logística en este momento. Y también depende de qué tan difícil se convierta de manejar estas nuevas variantes. Y eso es lo que desde el punto de vista de salud pública y de epidemiología más me preocupa en este momento. Que veamos una situación como la que se está viendo en Inglaterra y que estas nuevas variantes se vuelvan las que dominan porque no tiene una mortalidad más grave como tal la variante, pero usted entiende que si en vez de 10 personas yo infecto a 15, si tengo el virus, obviamente vamos a llegar a un tope de hospitalizaciones y de muertes mucho más rápido y va a colapsar todo el sistema. Que es la principal razón por la cual Inglaterra decidió cerrar todo y vacunar a todo el mundo, así sea con una sola dosis, porque los modelos muestran que es una explosión como no se ha visto en ningún sitio. Yo no sé si usted ha visto la curva epidémica de Irlanda, no es algo así como una montañita, es así, para arriba. De hecho, hay gente que ha hecho digamos que un chiste que no es de tan buen gusto, y es que había que aplanar la curva, pero en el eje X, no en el eje Y. En Irlanda el tema va así. Y si eso pasa en todos los países, nosotros no vamos a tener la capacidad de respuesta que tiene Irlanda, por ejemplo. Claro, doctor, pero entonces espéreme, ¿este año lo logramos o no lo logramos? Conociendo usted es colombiano además, entonces, ¿lo logramos o no lo logramos? No, yo no creo que esta epidemia, la primera entrevista que yo di en marzo, yo dije que esto se iba a contar en años, no en meses. Yo no creo que en el 2021 Colombia vaya a llegar a la inmunidad de rebaño, ni vaya a poder volver a la normalidad o una cosa similar a la normalidad. Porque logísticamente los tiempos no dan, porque además tenemos muchas variables que influyen en esa logística. El 2022, ojalá. Pero si usted me pregunta, yo creo que tampoco en Estados Unidos vamos a llegar. Tal vez a finales de año, si se logra aumentar con la nueva administración y con un manejo desde el punto de vista del CDC y de las entidades de gobierno, tal vez a finales de año. Y como Estados Unidos empezó a vacunar en diciembre, si usted hace la misma extrapolación, probablemente el 2021 va a ser un año completamente enfocado en la pandemia en Colombia y no vamos a llegar a una disminución basado en inmunidad poblacional. Doctor Lovelo, le quiero agradecer en el alma. Ya han pasado 47 minutos, está a punto de terminar este live, se ha conectado mucha gente, ya tenemos más de 200 personas. A todos, a todas, mil gracias. Lo invitaré tal vez en el primer programa del espacio que se anunció hoy ya en televisión y en redes para hablar de este tema que comienza en febrero y seguramente estaremos aún, ojalá espero yo descendiendo del pico, pero por lo que usted me dice estaremos aún en el pico. Le quiero agradecer y muy buenas noches, doctor Lovelo. Gracias por la invitación y felicidades a todos. Buenas noches. Y a todos y todas, mil gracias. Un abrazo por haberme acompañado. Mil y mil gracias.